Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Saludos. Acá les habla Sergio Cisternas. Estamos dando por iniciado este seminario en directo, analizando y esperando los inventarios de crudo de petróleo semanales de la AIE que vamos a conocer dentro de los próximos 14 minutos. Se liberan a las 11:30 hora de acá de Chile, 10:30 hora en Nueva York. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestro canal de YouTube Admirals Latinoamérica. Agradecería por favor si me pueden confirmar que escuchan bien mi audio a través de la ventana de chat y también que ven bien mi pantalla que les estoy compartiendo en este momento. Se lo agradecería mucho como para que ya demos iniciado un poco este seminario donde tenemos muchas noticias que poner en contexto previo a conocer las cifras dentro de los próximos 13 minutos. Voy a estar atento y partimos en 60 segundos. Muchas gracias. Bien, todo en orden entonces. Muchísimas gracias ahí a Sergio Benoni que me confirma precisamente que ya escuchamos bien todo el aparataje tecnológico, ¿verdad?, de transmisión en vivo. Está todo en orden. Muchas gracias por la confirmación. Les doy la cordial bienvenida a quienes se suman a nuestro canal de YouTube, a nuestra transmisión en directo. Por supuesto, sepan que están cordialmente invitados a todas nuestras sesiones de transmisión en directo que tenemos. Esta es una de las que realizamos semanalmente. Sepan también que por lo general tenemos los días lunes de apertura de mercado semanal, por supuesto, a través de, también de este canal de YouTube, donde vamos analizando cómo fue el cierre de la semana anterior y las perspectivas que vamos a tener para la semana entrante para que tengan claridad sobre todos los movimientos y los pasos a dar a la hora de operar en mercado. Bueno, comentarles también que además del canal de YouTube, como tantas herramientas que tenemos, también como pueden ver aquí en la presentación de la pantalla que les comparto, está disponible nuestro canal VIP en Telegram, donde se está formando una comunidad bastante atractiva, donde nosotros como staff del departamento de análisis vamos interactuando día a día con toda la comunidad que ha ido creciendo, que se ha ido formando como traders. Por supuesto, les vamos compartiendo las noticias anticipadas, señales de trading, vamos viendo todo tipo de interacción que a ti te dejen un valor agregado y que te vayan sumando en tu estrategia de trading. El seminario de hoy se engloba precisamente en la variación, la evolución en este caso que ha vivido tanto el barril de petróleo WTI en Estados Unidos, el West Texas Intermediate, como también el barril de petróleo Brent, que es el crudo que se cotiza en Londres. Hemos tenido una batería de noticias súper importantes que vamos a desglosar ahora ya. También aprovecho desde ya de dejarte invitado, como hemos estado en este contexto de seminarios formativos que estamos realizando para el próximo martes 26 de septiembre, como ven aquí en la pantalla, a las 17:30 horas de Chile, 16:30 horas de Nueva York, vamos a estar viendo un seminario sobre gestión de riesgo para que obviamente puedas identificar tu perfil de trader, definirte como un trader conservador, moderado, agresivo, e ir buscando las principales herramientas que puedan ayudar a mejorar tu operativa en mercado de contratos por diferencia. Vamos entonces desde ya a lo que nos convoca, como les decía. Bueno, acá Sergio Cisternas, encargado de formación y análisis para Admirals Latinoamérica. Hoy estaremos viendo precisamente la evolución de los precios del petróleo en base a las cifras de inventarios que vamos a conocer por parte de la AIE en los próximos 10 minutos. Y antes de eso quería poner un poco en contexto lo que han sido las noticias que hemos venido conociendo desde la semana pasada hasta el día de ayer, en que la OPEP entregó su inventario mensual en cuanto a lo que es recortes, producción, oferta y demanda del barril de crudo precisamente. Y todo esto se engloba en el contexto vivido la semana pasada, en donde precisamente fueron dos de los países más grandes miembros de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, me refiero a Arabia Saudita y a Rusia, quienes extendieron los recortes en la producción de barriles por día hasta fin de año. Inicialmente, el recorte en la producción se había pactado y establecido consensuadamente hasta el mes de octubre, y la semana pasada, bueno, cae esta información que confirma recortes en producción por lo menos hasta finales del año en curso, el año 2023, lo que llevó al el barril tanto del petróleo Brent como también del WTI a cotizar en sus máximos de los últimos 6 meses. No obstante, en el final de la sesión del día de ayer, em,
arrastrados por el sentimiento de esta noticia y también a la espera, en las vísperas de lo que fueron las cifras de inflación en Estados Unidos que conocimos hace 2 horas, hace 1 hora y 50 minutos para ser más exactos, previo a conocer dicho dato macro que les estaba comentando, que después, por cierto, lo vamos a desglosar, porque al menos para lo que es la relación con el WTI, las cifras inflacionarias impactan mucho en lo inmediato, en la cotización inmediata del petróleo, pero también impactan mucho en lo que es la cotización futura, entendiendo los movimientos que puede seguir desde la macroeconomía misma la Reserva Federal Norteamericana, no en la reunión de política monetaria que se va a celebrar la próxima semana entre el 19 y 20 de septiembre, donde ya hay un consenso prácticamente transversal en una mantención en los tipos de interés, sino que orientado más en lo que va a ser la reunión de tipos del mes de noviembre, que por cierto es la última del año, estimados amigos y amigas. Entonces, influye directamente en la cotización del barril de petróleo WTI y de manera menos directa, pero sí se mantiene una correlación, también produce un impacto en lo que es la cotización del Brent. Asimismo, como ocurrió con esta noticia que les comentaba de la OPEP, directamente impactó en la cotización del WTI, a pesar de que apunta mucho más a la cotización europea, en este caso del barril del Brent. Por otro lado, también el repunte del crudo hizo subir las acciones del sector energético, estoy hablando en Estados Unidos, y aumentó la preocupación por las presiones inflacionarias, con la economía con la primera economía del mundo, la economía de Estados Unidos desafiando, por así decirlo, al pesimismo y los precios de la energía al alza. Bueno, se prevé por los distintos analistas un mayor aumento mensual en la inflación en los últimos, perdón, 14 meses. Los operadores a nivel general esperan, como les decía recién, que la Fed mantenga su política monetaria en la reunión de la próxima semana y, sin embargo, bueno, no solamente, y obvio que quizás las decisiones de política monetaria que toma la Fed no se rigen en base a la oferta y demanda del petróleo, sino que se rigen en base a la macroeconomía norteamericana. Es a la inversa el análisis que hacemos. O sea, la macroeconomía norteamericana influye en los pasos a seguir en la oferta y la demanda del petróleo, no así al revés. Entonces, entendiendo que la semana pasada nos encontramos en Estados Unidos con cifras de PMI de servicios y no manufacturero muy por sobre las expectativas de mercado, es que, bueno, vino a acentuar y a potenciar este rally alcista que vivió la economía norteamericana la última semana, donde el dólar index cotizó en máximos de los últimos 6 meses. Entonces, todo ese impulso optimista también, obviamente, generó movimientos en la economía norteamericana y abrió el debate a que en la última reunión del año se puedan incrementar nuevamente en 25 puntos básicos los tipos de interés. Hoy por hoy el consenso de mercado es totalmente dividido: 50% de probabilidades de un incremento en los tipos de interés, como también un 50% que opta por la mantención en los tipos de interés. Voy acá a compartirles mi pantalla para que podamos ver ya directamente el calendario y vayamos viendo con gráficos cómo evoluciona el precio de el petróleo. Voy aquí a compartirles pantalla. Si me dan un minutito, vamos a dejar esto operando ahora mismo. A ver, ya, perfecto. Perfecto. Ahí ya están viendo la pantalla, estamos viendo ahí a la espera, nos quedan 4 minutos, vamos a actualizar, por supuesto, como para tener todo esto en línea. Ahí sí, perfecto. Muy bien, ahí ya tenemos totalmente en línea la espera de las cifras de inventarios de petróleo de crudo de la AIE. Aquí tenemos, bueno, lo que fue la entrega anterior, la previsión para este mes, lo vamos a estar desglosando en su nomenclatura una vez que estén ya disponibles. En particular, bueno, los movimientos, además del petróleo, han estado supeditados a todo lo que ha pasado y lo que se proyecta quizás a futuro. También hay otro tipo de factores fundamentales que pueden influir. La OPEP sigue proyectando un aumento en la demanda del petróleo, a pesar de que hay otro tipo de actores que asoman en el escenario, efectos como la electromovilidad, que hoy van a asomar como un actor principal en la cotización de la materia energética en sí misma. A pesar de todo eso y que es un actor de peso, la OPEP sigue proyectando un aumento en la demanda del petróleo. Sin ir más lejos, el día de ayer conocimos por parte de la OPEP precisamente la previsión sobre la evolución de la demanda mundial del petróleo hasta fines del próximo año. Pronosticaron aumentos importantes en este y en el próximo año, entre oscilaciones del 2,4 y 2,2% respectivamente, cuando prevé que el mundo va a quemar una media de 104,31 millones de barriles de crudo por día. MPD, esa es la abreviatura de 104,31 millones de barriles diarios de crudo. En dicho informe mensual,
La OPEP, bueno, explica que estos pronósticos están vinculados a la expectativa de que la economía mundial, o sea, no solamente apegado quizás a decisiones de tipo en la zona euros o en Norteamérica o inclusive en China, sino que apunta a un contexto global, crezca entre un 2,7% en el 2023 y un 2,6% en 2024, o sea, una pequeña desaceleración para el próximo año. Em, También, bueno, comentaban que la tendencia positiva que hemos vivido en las últimas sesiones, sin ir más lejos el día de ayer, previo a las cifras de IPC, tanto el barril del Brent como el WTI alcanzó sus máximos de los últimos 10 meses, como les comentaba en el inicio de la transmisión. Esta tendencia positiva se ha mantenido también en lo que va del actual trimestre gracias a la recuperación de otro tipo de efectos que influyen en aspectos energéticos como pueden ser el turismo y los viajes posterior a la pandemia, que por cierto aumentaron de manera exponencial y muy fuerte. Se prevé, de hecho destacado, ¿no? O sea, prevén que el actual crecimiento económico impulse aún más la demanda de petróleo. Cifran en 102,06 millones de barriles diarios el consumo medio de esta materia prima para todo lo que resta de 2023 a nivel global en todo el planeta, lo que supone un aumento diario de 2,44 millones de barril en relación, por supuesto, al año pasado y en 104,31 millones de barriles por día para el próximo año, sin cambios con respecto a lo que era la proyección previa que se había hecho hace exactamente un mes en el informe anterior. Recuerden que estos informes están los inventarios semanales, como también están los informes mensuales, tanto de la AIE como también de la OPEP. Estamos próximos ya a conocer los inventarios de crudo de la AIE, que a un minuto voy acá a cargar el índice. Estábamos viendo el dólar index, vamos a ver el movimiento del WTI, si les parece, en gráficos diarios y bueno, por supuesto que vamos a ir variando lógicamente al movimiento en periodos de tiempo más cortos. Si se fijan acá, bueno, vamos a tener un poco de perspectiva general, vamos a agrandar un poco aquí el gráfico o expandirlo, mejor dicho, para que tengamos quizás una visibilidad un poco más global y vayamos viendo la evolución del precio una vez que conozcamos la cifra y también para que veamos lo que ha sido o lo que va a poder ser en la evolución del WTI, muchachos, amigas y amigos que se conectan a esta transmisión en vivo con el barril en base a todas las noticias que estábamos comentando recientemente, ¿no? Bueno, seguimos a la espera. Podemos ver mientras tanto que al menos lo que va desde el año 2023, iniciado el año 2023, escapando de lo que fueron los máximos del año pasado, que también se engloban en un contexto mucho más fundamental. No hay que olvidar que si bien el conflicto bélico no ha cesado, el año pasado, entre meses de febrero y agosto, se vivió quizás el auge, el clímax de lo que fue el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, donde precisamente el barril de crudo llegó a cotizar por sobre los $124 en su momento. Entonces, obviamente, si bien es una referencia fundamental, quizás nos deberíamos enfocar para poner un poco de contexto más aterrizado, por decirlo de alguna manera, desde 2023 en adelante, desde acá en adelante, donde podemos observar que la cotización del barril de crudo, al menos en lo que es el inicio de este año, y hasta hace muy poco, hasta antes que conociéramos las noticias de recortes por parte de Arabia Saudita y Rusia, se movía por un canal notorio que oscilaba entre los $86 y fracción el barril de crudo y acá entre los mínimos que incluso, bueno, oscila dentro de este canal, pero con estas correcciones acá fuertes que hubieron, particularmente esta que vemos en mayo del año 2023, podríamos terminar de englobar el canal en el que se movió. Perfecto. Vemos cifras entonces ya que se liberaron. También en paralelo, bueno, están todo el sector energético reportando inventarios de gasolina, entre otros, producción de gasolina y también acá vemos los inventarios de crudo de petróleo en su estadística semanal. Vemos quizás cómo se mueve. Vamos a pasar, bueno, más allá del canal, que lo que quería señalar antes que conociéramos las cifras es que, si bien se fijan, hasta este periodo aproximado de inicios del mes de septiembre, es que veíamos un canal que no rompía esta fuerza compradora en los niveles de los 86,9, ya pasó ese precio psicológico inclusive de los $87. Todos sabemos que hace muy poco llegó a cotizar mucho más arriba el WTI y ya rompe con fuerza sin ir más lejos. El RSI también tiene una tendencia compradora desde el canal de los 50 hacia arriba. Entonces las perspectivas en base al optimismo de mercado que hay en Estados Unidos, como también en base a los recortes en la demanda, en la oferta y la demanda, en la producción de barriles de petróleo de aquí a fin de año, es que van a mantener un impulso alcista, al menos por fundamentales y por técnicos, por cierto, que es lo que estamos viendo ahora mismo. Vemos acá claramente, dentro del último periodo de tiempo, un canal alcista, donde podría, perdón, un canal alcista
con clara tendencia al menos en lo que son las últimas 2 semanas y media de cotización del barril de crudo. Vemos también niveles de techo objetivo para ir a buscar con fuerza acá en los 89 y no olvidar que aquí también siempre aparecen, amigas y amigos, efectos psicológicos como los precios, sobre todo en este tipo de commodities que a veces, dependiendo de la volatilidad macroeconómica mundial, operan como activos de refugio y los precios psicológicos siempre son una referencia. Por ende, de alcanzar este objetivo oscilando en los 89 dólares, buscar los 90 dólares como objetivo, claramente pueden ser una opción y después ya vas a tener alternativas acá en los últimos máximos del año 2022 y también quizás puedes ver tomas de utilidades en niveles un poco más intermedios, pero al menos lo que podemos ver antes es que este canal en el que se había movido gran parte del año 2023, por lo menos en las últimas semanas lo rompió con fuerza y puede ir a buscar objetivos alcistas tanto por técnico como por fundamentales, donde vemos los 90 dólares como un techo inicial. Por supuesto que después, en la medida que tú vayas desarrollando tu propia analítica, puedes ir viendo toma de utilidades en rangos intermedios, como por ejemplo acá, que nuevamente arrojamos un máximo marcado como patrón, que te puede servir como una toma de utilidades intermedia antes de buscar objetivos que quizás puedan tener más fuerza o en el camino también encontrar otro tipo de noticias de mercado en mediano plazo. Ojo, o sea, en mediano plazo. Esto no es una opción analítica intradiaria, sino que para que tú vayas viendo tus opciones de trading de corto y mediano plazo con este tipo de activos que son con un spread altamente competitivo y que te dan mucha liquidez, o sea, pequeñas variaciones alcistas o bajistas, por supuesto, más allá de la tendencia, pequeñas variaciones en el movimiento del crudo generan utilidades o pérdidas muy atractivas. También en función de esto mismo es muy importante que tú tengas clara tu gestión de riesgo, que entiendas también la relación de riesgo-retorno en el lotaje que vas a utilizar a la hora de operar en mercado. También quería, bueno, comentarles un poco dentro del aspecto noticioso que tuvimos hoy día una pequeña participación, una cuña en Bloomberg Línea, ¿verdad? Donde, bueno, si bien estábamos viendo la evolución acá desde Chile, que es donde estamos del tipo de cambio en nuestro país, por supuesto que nos detuvimos a hablar de la evolución del petróleo porque se tomó, más allá de la cifra inflacionaria en Estados Unidos, se tomó la agenda en el cierre de la sesión, puesto que volvió a alcanzar sus máximos y como pueden ahí ver señalado, estuvimos comentando un poco los movimientos, como les decía recién, los máximos de 10 meses, principalmente apoyados, como les decía recién, apoyados por las expectativas de que la oferta del barril va a seguir el camino de los recortes en la oferta que vivimos la semana pasada por parte de Arabia Saudita y Rusia al anunciar la extensión hasta fin de año en los recortes de barriles diarios de petróleo hasta fines del año 2023, cuando inicialmente, tal como le había dicho, se mantendría este recorte pactado hasta el mes de octubre. Ahí hay una cita textual en donde, bueno, se señalan un poco los objetivos de precio que había alcanzado hasta antes de la emisión de este seminario. Esta nota la enviamos a prensa hace aproximadamente unas 3 horas. Era el precio en línea de la cotización del barril del WTI, rozando precisamente este techo de los 90 dólares, que sigue siendo un objetivo a ir a buscar según lo que veíamos en el gráfico, mientras que el Brent cotizaba en 92,63 dólares. Ahora, viendo estos objetivos alcistas, por supuesto, también hay que entender que la tendencia es una, pero también los movimientos de mercado son impredecibles y quizás si viéramos objetivos de corrección en caso de que quieras hacer trading y tener obviamente tus soportes claros en caso de que la tendencia desobedezca a lo que estamos viendo por técnico y fundamental ante cualquier noticia macro de mercado. No olvidar que activos de refugio como el petróleo, como el oro, son mucho más susceptibles o están más sujetos a la volatilidad de mercado en base a fundamentales. O sea, llegan los rusos y tiran un misil y obviamente todo el análisis se nos fue al tacho de la basura porque obviamente ya no aplica nada y los movimientos van a obedecer a la tendencia que genera el mercado en cuanto a oferta y demanda de estos fundamentales, de estas noticias que obviamente no son previsibles ni tampoco no son parte de tu calendario. No sé cómo decírtelo de otra manera más específica. O sea, no es que tú te vas a encontrar aquí con una noticia de ese calibre en un contexto bélico. Y estos instrumentos están muy permeables y afectos a esa clase de volatilidad, pero entendiendo que esta es la tendencia técnica, por supuesto que vemos niveles correctivos, primero que todo en los últimos mínimos en estas zonas de 83,3 y también, bueno, en una sección quizás un poco más osada de una corrección más agresiva, en los 82,2 podríamos ver en niveles de corrección del barril de crudo WTI, entendiendo que además también se mueven y estarían volviendo quizás dentro del canal que habíamos marcado antes, pero nosotros nos apegamos, al menos por analítica de tendencia que nos indica el RSI de su fuerza compradora y la tendencia de las últimas 3 semanas marcada en gráfico diario, aquí como pueden ver a través de esta línea tendencial diagonal, eh, vemos quizá una visión un poco más alcista en mediano y largo plazo
en la cotización de ambos tipos de barriles. Para esto vamos a ir ahora a la cotización del Brent, para que vayamos y también para que vean un poco la correlación que hay en la cotización del precio. Tienen una variación en dólares, en lo que es en la totalidad del valor, bien digo, del barril de petróleo en sí mismo, cada uno. No obstante, si se fijan al menos en la parte gráfica, me gustaría que vean por última vez el WTI antes de cambiar al Brent para que vean que en gráficos diarios y que en cualquier tipo de gráfica en realidad se van a encontrar con que estos dos tipos de barriles y cotizaciones están muy correlacionadas, están muy correlacionadas. Fíjense ahora que vamos a cargar el Brent Cash, o sea, con precio en línea, no cotización futura, y se van a dar cuenta que es súper similar, que para ver referencias de máximos tenemos que ir nuevamente al mismo periodo de tiempo del año pasado, inclusive si nos vamos a periodos de tiempo mucho más atrás, nos vamos a encontrar con nuevos máximos. Precisamente, no olvidar que los días finales de febrero fue cuando se inició ya con fuerza el conflicto bélico, que dejaron de ser declaraciones propiamente tal y ya nos encontramos con una ofensiva en sí misma. En sí misma, de hecho, sin ir más lejos, esa es una referencia, pero que como les decía anteriormente, analizando los movimientos del petróleo en la actualidad, en el contexto coyuntural actual, lo que nos sirve quizás un poco más es tener una referencia de lo que ha sido el movimiento de este año. Entonces, si me permiten, una vez que ya tuvimos esta visión general, ahora quiero que veamos el movimiento del barril de petróleo Brent con una visión desde el año 2023 en adelante, como pueden ver acá desde el inicio del año, y se repite el patrón tendencial que les había comentado anteriormente. Voy a borrar estos niveles de soporte y resistencia. Ustedes saben que TradingView guarda tu analítica desde la última vez que lo haya hecho, independiente de la zona temporal. Vemos acá nuevamente el mismo canal de rango en el que se movió por lo menos hasta este periodo de tiempo. Si se fijan acá, inmediatamente cambia la tendencia, podemos quizás un poco más la tendencia desde finales del año pasado, desde noviembre del año pasado, al menos hasta finales de agosto de este año, donde el canal ha sido claro, ha sido claro, marcado, ¿verdad? Y sin embargo, esto ni siquiera tengo que volver a marcarlo, vemos precisamente que en las últimas 3 semanas, al igual que el movimiento del WTI, adquirió una tendencia alcista, empezó a romper con fuerza el canal, sin ir más lejos, la cotización del Brent rompió y con mucha fuerza el techo de los $90 por barril, a diferencia del WTI que si bien tiene un impulso alcista y está en tierra derecha yéndolo a buscar, como les comentaba antes, y con esto empiezan a hacer un poco relación todo lo que nosotros vamos conversando, donde vamos viendo, por ejemplo, yo les decía, a diferencia del Brent, el WTI está mucho más afecto a lo que es la política macroeconómica y monetaria de Estados Unidos, entonces está mucho más afecto a la entrega de datos como el que conocimos hace 2 horas, etcétera, etcétera, donde a diferencia del Brent, quizá una noticia directamente desde países productores pertenecientes a la OPEP impacta mucho más. Entonces, por eso, si bien la relación gráfica es muy similar entre un tipo de barril y el otro, vemos diferencia de precio. Vemos diferencia de precio y al ser obviamente la noticia que marcó el barómetro y la tendencia inmediata y a corto y mediano plazo, más adelante con los barriles de petróleo, el Brent subió con mucho más fuerza desde que conocimos las noticias de recortes en la producción hasta finales de año por parte de Arabia Saudita y de Rusia. Y si se fijan, rompió con fuerza, como les comentaba, los máximos, están los máximos de los últimos 10 meses, rompió, como les decía, el techo de los 90 en este preciso instante, está en 91,8 la cotización del barril de crudo Brent. Vemos precisamente ya ni siquiera ninguna referencia al estar en máximos de los últimos 10 meses para decir, oye, mira, yo veo acá que en base quizás a los últimos fenómenos podría ir a buscar estos últimos máximos. No los tenemos como referencia, tiene un impulso alcista importante. Miren nada más cómo se comporta el RSI y la fuerza compradora. Está solamente a la espera quizás de que se descongestione ya con certeza, porque si bien rompió este rango, que quizás lo vamos a mover un poquitito más para acá para tener referencia dentro de lo que es este año, porque acá me estoy referenciando desde noviembre del año pasado, pero si queremos tener un acabado un poco más exacto dentro del año 2023, vemos que quizás el canal de precios se ha movido desde esta referencia en adelante, entonces rompe el canal a contar más o menos desde este periodo de fecha, precisamente el viernes 1 de septiembre, donde ya empezamos a ver que rompió y que adquiere una tendencia alcista, y solamente nos queda entender que por técnicos desde un RSI con un canal que se descongestiona y que ya una vez que confirme la descongestión, quizás en horizontes de precios psicológicos, nada más precisamente en los $92 el precio del barril de crudo, obviamente ya podría quizás tomar un impulso mucho mayor para ir a buscar máximos de tiempos pasados y obviamente de la mano con todas las noticias macro y fundamentales, y entendiendo también que correcciones por así decirlo, se van a ir formando precisamente dentro de este tipo de, a ver,
dentro de este tipo de rangos de canales, ¿ok? O sea, vemos niveles correctivos quizás dentro de estas secciones para que puedan ir viendo operaciones de trading también de corto plazo. No olviden que estamos analizando gráficos diarios y que por ende la tendencia que nosotros podemos analizar en base a coyuntura y a técnico, obviamente nos muestran un horizonte de tiempo de corto y mediano plazo. Y en contexto de trading, eso obedece a periodos entre 7 a 10 días y para operaciones de trading de corto plazo, estos rangos de precios pueden ser correcciones importantes para que tú vayas tomando utilidades o quizás viendo también la posibilidad de asumir pérdidas en caso que esté operando con la tendencia y tu perfil sea más de corto plazo, porque dentro de la tendencia de mediano plazo, como te decía, la tendencia tanto para el Brent como para el WTI, en base a todo lo que estuvimos conversando, amigas y amigos, sigue siendo siempre alcista, ¿vale? Voy a dejar de compartir la pantalla porque quiero mostrarles también nuevamente la presentación que tenía recién para ustedes. Ahí está. Pum, pum. A ver, denme un segundo, por favor. Ahí sí, esta es la pantalla que les quiero compartir porque por supuesto siempre es bueno que tengan presente la advertencia de riesgo de que todo este tipo de alternativas de análisis de trading en ningún caso son una sugerencia de inversión y mucho menos una imposición. La idea de todo lo que nosotros buscamos siempre con este tipo de seminarios es tratar de ayudarte a que mejores tu analítica, a que tengas una mejor interpretación de los datos. Esta clase de seminarios, de hecho, para nosotros tiene una importancia particular, puesto que combina algo que la oferta que hay en el mercado en cuanto a seminarios en vivo y transmisiones de nuestras competencias y nosotros mismos es que el análisis fundamental muchas veces queda de lado. Y esta clase de instrumentos muchas veces sirven como ayuda para toda nuestra cartera de clientes que quizás a veces van desarrollando analítica técnica y a veces se preguntan, oye, pero no me está funcionando mi análisis. Yo veo por gráfico, por técnico, que el movimiento del oro o del petróleo se va a ir a tal precio y no entiendo por qué está pasando esto. Bueno, son instrumentos que ponen mucho a prueba el concepto de operar con noticias y de llevar a cabo tu estrategia de análisis fundamental. Y cuando la logras complementar con el análisis técnico, es que se producen precisamente mejorías en tu gestión de riesgo, mejoría en tu experiencia como trader y a la larga, y a largo plazo, obviamente, ganancias, que es lo que finalmente nos convoca a todos, entendiendo que si bien hay un interés genuino en seguir aprendiendo desde la parte teórica, nosotros buscamos que todo eso converja en que realices trades que te generen ingresos de dinero, finalmente. Entonces esperamos que esto te haya sido de utilidad, que te haya generado un valor agregado. El próximo miércoles vamos a estar atentos, por supuesto, también a los inventarios de crudo. No olvidar que también coincide el próximo miércoles con la decisión de tipos de interés por parte de la Reserva Federal Norteamericana. Para quienes se conectaron a esta transmisión, lograrán entender precisamente el nivel de impacto e importancia que tiene este tipo de noticias macro, al menos en la cotización del WTI. Así que los invito desde ya a que estén atentos a nuestro canal de YouTube, Admirals Latinoamérica, para que puedan ir viendo todas las transmisiones que nosotros realizamos en vivo, los webinarios formativos también que realizamos cada martes. Y si tienes cualquier duda o consulta, nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales, te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube para que también puedas ver nuestro canal, que además de tener este tipo de transmisiones en vivo, si te dedicas a explorarlo al detalle, te vas a encontrar con una verdadera academia de trading, desde videos de los webinarios formativos que los conectamos con un desfase de 24 horas para que queden almacenados, donde enseñamos estrategias, uso de plataformas, gestión de riesgos, psicología de trading, entre otras tantas alternativas para que día a día vayas mejorando tu operativa en mercado. No me queda más que agradecerles a todos la participación. Soy Sergio Cisternas, responsable de formación y análisis para Admirals Latinoamérica. Que estés muy bien y buen miércoles.